Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Derrama tu Santo Espíritu aquí ahora entre nosotros. Toca nuestros corazones, prepáralos para estos momentos especiales en este tu día sábado. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por todos los que escuchan al otro lado del hilo. Gracias, Señor, y bendice a todos aquellos que están en camino. Te pedimos que hoy nos alientes, que nos bendigas con tu presencia, que nos ayudes a comprender tu perdón. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos hermanos a este precioso sábado. Vamos a traer una lección esta semana yo creo que de aliento y de ánimo, porque creo que todos lo necesitamos. Tenemos la tendencia, cuando no conocemos al Señor, tenemos la tendencia pues, al libertinaje, ¿no? No sabemos lo que es bueno ni malo, es lo que más o menos creemos y hacemos más o menos lo que nos place según las normas del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando conocemos al Señor, conocemos la ley, a veces nos pasa todo lo contrario. Luego nos ponemos bajo la ley y no nos perdonamos. Tendemos a los dos extremos y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Sobre todo esa segunda parte. Cómo nos olvidamos de que Cristo murió por nosotros, aún siendo cristianos. Hablamos de eso, pero no lo vivimos. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a repasar Romanos 6, que nos va a hacer reflexionar sobre todo esto. También vamos a ir viendo este gráfico que tenemos aquí, que ahora vais a ver. Es un gráfico sencillo, pero es un gráfico que tenemos que tener todos en cuenta, porque estamos discutiendo durante todo este libro de Romanos de la necesidad de la ley, ¿no? Y de cómo realmente la ley es necesaria para poder llegar a Cristo. La misma palabra nos dice que el fin de la ley es Cristo. No el fin de que la ley se acaba en Cristo, sino que la finalidad de la ley es Cristo. Y este es el camino resumido en 3 pasos sencillos, ¿no? De cómo llegamos a Cristo. Cuando nosotros conocemos la ley, rápidamente, ¿qué pasa? Rápidamente podemos discernir lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad? Ahí ya tenemos una primera lucha, ¿no? Ya empezamos a ver que, vaya, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Y entonces el Espíritu Santo pone en nosotros una conciencia de pecado. Conforme vamos viviendo, vamos trabajando, vamos orando, vamos estudiando, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros la conciencia de pecado. Y es a raíz de esa conciencia de pecado que realmente nos sentimos como, pues, necesitados, ¿verdad? Ahí es cuando realmente vemos que no somos nada, ¿no? Y que hay que buscar a un Salvador. O sea que es el siguiente paso. Pasas de conciencia de pecado a todo lo que te da Cristo. Que estuvimos viéndolo en las lecciones anteriores, ¿no? Justificación, redención, remisión de pecados, propiciación. Todas esas palabras que estuvimos estudiando hace un par de semanas o algo así. Y todo eso es por gracia. O sea que, fijaros cómo es un camino que parece, bueno, es sencillo, pero sabemos todos que no es fácil. Es un camino que implica santificación, que es un camino de toda una vida. Vamos a ver qué pasa cuando no tenemos ley o cuando vivimos bajo la ley. ¿Veis la diferencia? Son los dos extremos.
No tenemos ley, pues no hay conciencia de pecado y por lo tanto no podemos llegar a Cristo. Vivimos bajo la ley, conocemos la ley, tenemos conciencia de pecado, pero no acabamos de ver el perdón. No acabamos de seguir adelante. No podemos dejar de mirar atrás. Las dos opciones, los dos extremos, nos llevan a la perdición. Tanto como cristianos como no cristianos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar con la lección del sábado. Versículo para memorizar nos dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que también aquí estaba luchando Pablo con aquellos que aún seguían los rudimentos de la ley, los rudimentos de la ley ceremonial. Pero también lo podemos trasladar al sentimiento de culpabilidad que muchas veces nos arrostra y que nos hace apartarnos de ver a Cristo. La lección del sábado nos sigue diciendo, al final de todo, esta semana veremos otro aspecto de la salvación por la fe, que fácilmente puede malinterpretarse. Las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús. Esas promesas son las que debemos reclamar y son las que olvidamos. Muchas veces el mundo hace que nos olvidemos de estas promesas. Incluso nos olvidamos de reclamarlas, que es nuestra obligación, porque si no, ¿cómo vamos a recibirlas? ¿Qué dice? Una de las promesas mayores dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es una promesa. O sea que el Señor está esperando ¿a qué? A que le pidamos. Porque si no le pedimos, ¿qué quiere decir? Que no creemos que Él nos lo puede dar. Recordemos, Elena White nos recuerda siempre esa similitud entre un padre y un hijo, ¿no? Ese hijo que solo hace que pedir constantemente al padre, ¿por qué? Porque sabe que el padre se lo puede dar. Si no, se lo pediría al vecino. Pero no, se lo pide al padre porque sabe que lo puede dar. Pues así deberíamos pedir nosotros al Señor, con insistencia. Es otra de las cosas que también son importantes. No te soltaré hasta que me bendigas. Viene de ahí también. Así que recordemos las promesas. En Romanos 5:20, antes de empezar con 6:1 en adelante, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí está el principio de la controversia, ¿no? Por eso luego viene Romanos 6, ¿no? Quiere decir que es necesario el pecado, ¿no? ¿Es necesario el pecado? No es necesario el pecado. Entonces, ¿por qué dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Alguien quiere contestar? ¿No? Bueno, yo creo que Cristo provee de la solución que necesita el ser humano ante su desgraciada situación de haber caído en el pecado, de estar totalmente, en fin, apartado de la presencia divina, y por tanto Dios provee, pero no lo justo, sino que incluso más todavía. O sea, su gracia es enorme, es perfecta, ¿no? Entonces, que abunde el pecado, ¿qué quiere decir? Que más pecado es necesario. O sea, cuanto más pecado haya, ¿eso nos va a hacer que haya más gracia? ¿O quiere decir que antes no había pecado? ¿Cómo funciona esto? O sea,
Hemos visto, ¿no? La conciencia de pecado, ¿qué hace? Acceso a la gracia también. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando tú conoces la ley, ¿qué abunda? La conciencia de pecado. Si tú conoces la ley, identificas el pecado. Por lo tanto, ¿qué es la consecuencia siguiente? Abunda la gracia, porque ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahí en esa situación? Vas a buscar la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre por encima, evidentemente. Siempre hay más gracia. Siempre hay gracia. La gracia es infinita, la gracia es Cristo. Es el don. Micrófono para atrás, por favor. Bueno, quizás yo lo veo en el sentido de que por muy grande que sea el pecado, siempre está el perdón. Ajá. Si no, miremos a David. David, el hombre de Dios, pero aún así asesinó, no directamente, pero sí a través de su comandante. Por tanto, pero Dios lo perdonó. Exacto. ¿Por qué? Él estaba encegado. No recordaba la ley. El pecado le hizo no ver la ley. Pero en el momento que alguien le recuerda que hizo mal, abre sus ojos y ¿qué tiene? Conciencia de pecado. ¿Y entonces qué hace? Se arrepiente. Luego es cuando le pide gracia a Dios, le pide perdón a Dios. Siempre es el mismo paso, el mismo camino, ¿no? No podemos quedarnos en ninguno de esos tres pasos. Tenemos que llegar hasta el final. Bueno, al tercero sí. Vamos a leer Romanos. Yo también lo veo como la capacidad de reacción, ¿no? En momentos de situaciones que pecamos y nos cuesta tirar para adelante, que muchas veces en esas situaciones nos encontramos como que Dios me va a perdonar, ¿no? Pues ahí veo pues esa fuerza que Dios te da, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre lo he interpretado así, que la abundancia, sobreabundó la gracia, es esa capacidad de reacción frente al pecado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Satanás qué quiere? Si puedes ponerme el gráfico, Fanny, un momentito. Satanás quiere esto, que en el momento que tú hablas, que estás diciendo, ¿no?, que esa situación complicada, que nosotros no vemos salida, Satanás quiere que nos quedemos aquí, en la condenación. Vemos el pecado, nos metemos ahí en el pecado y hacemos una espiral y un quiste en eso que hemos hecho y no salimos de ahí porque primero no nos perdonamos a nosotros mismos y nos olvidamos de que aunque pedimos perdón a Dios, no sentimos su perdón. Porque nosotros aún seguimos ahí machacándonos. Siempre tenemos que agarrarnos de la sustitución. Cristo murió en sustitución nuestra. Y eso es una prueba de fe. Ahí es donde realmente dice el Señor, tú estás en este momento de tu carrera de fe. Tú debes engancharte más al Señor en ese momento. Ahí es donde es tu momento de decir, bueno, en mi debilidad está, ¿qué? La fuerza, ¿no? O sea, cuanto más débil, más fuerte eres. ¿Por qué? Porque tienes la gracia a la puerta. Por eso esta lección es tan importante, porque es lo que debemos recordar todos los cristianos. Todos hemos pasado por eso, todos. Y Satanás se va a encargar de que cuanto más cerca de Dios queramos estar, más tengamos que pasar por esto. Porque, bueno, al menos desde mi punto de vista lo veo que cuando soy débil, soy fuerte, porque cuando somos débiles es cuando experimentamos el poder de Cristo. Entonces, contra ese poder de Cristo no hay nada, absolutamente nada que lo pueda hacer tambalear. Entonces, cuando nosotros reconocemos, tenemos esa conciencia de pecado y reconocemos que únicamente por esa gracia podemos ser salvos, entonces nos hacemos todos poderosos. En el sentido de que podemos absolutamente con todo
con Cristo en nosotros, pero sin Cristo en nosotros somos totalmente nada, nada, y el diablo viene y nos zarandea y nos pega vueltas por todos lados. Pero cuando tenemos esa conciencia de que no podemos nosotros mismos, porque no podemos, porque somos humanos y nuestra tendencia siempre va a ser al mal, pero reconocemos que hay uno que sí puede y le abrimos las puertas y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, entonces es cuando el poder viene sobre nosotros y somos invencibles con Cristo. Hay que ponerse en una situación, o sea, el Señor a veces nos pone en una situación límite, porque aún no tenemos la conciencia de que el pecado es malo. Debemos odiar el pecado, aborrecer el pecado, no acariciarlo. A ver, podemos creerlo, ¿no? Pero vivir, aborrecer el pecado, si nos paramos a pensar, consentimos muchas cosas en nuestras vidas. Y poco a poco el Señor te va poniendo en un punto límite que cada vez debe ser menos profundo, porque poco a poco vamos conociendo más y tenemos que cortar antes de tiempo, ¿no? Para no caer. En eso está Romanos 6. Vamos a empezar Romanos 6, versículo 1. Y luego seguiremos hasta el 11. Si alguien quiere leer. ¿Alguien quiere leer? ¿Tú? Venga, va. Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más en él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son los versículos típicos del bautismo. Es lo que relaciona la muerte del viejo hombre con la inmersión en las aguas, en esa especie de tumba líquida. Y de ahí volvemos a vivir, como nuevo hombre. El resumen de estos 11 versículos sería consideraros muertos para el pecado y vivos para Dios. Eso quiere decir que una vez te bautizas, una vez tú mueres y vuelves a vivir, ¿eres libre de volver a pecar? No, ¿verdad? No eres libre de volver a pecar. Pero, ¿estás dominado por el pecado? El pecado siempre está ahí. No como antes, ¿no? Exacto. Aquí es lo que la lección nos quiere mostrar también. Hay un punto en el cual nosotros vamos a identificar el pecado, porque conocemos la ley, vamos a tener conciencia de pecado, pero tener conciencia de pecado no quiere decir que no vayamos a pecar más y que el pecado se haya ido de nuestro lado. Pero sí tiene que querer decir que no nos domina el pecado. Porque nosotros queremos obedecer a alguien que no es Satanás, que es Dios. Vamos a ver también sobre la obediencia. El que sube de la tumba, dice más adelante la lección, de la tumba líquida emerge como una nueva persona que ya no sirve al pecado,
ahora anda en vida nueva. Por lo tanto, el cristiano que se bautiza ha muerto al pecado más adelante, de una vez por todas, y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Más adelante dice, no estar gobernado por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, una vez nos bautizamos, tenemos una tendencia y es, ahora nos hemos bautizado, ahora, claro, no podemos pecar. Bueno, antes tampoco, ¿eh? Pero ahora tenemos la conciencia más grande de no podemos pecar. ¿Qué pasa? Que pecamos. Y nos machacamos. Perdemos la visión de la gracia. Tenemos que seguir adelante. Olvidamos el perdón. No vivimos el perdón. Vivir en el perdón es vivir en que tú aceptas la misericordia de Dios para ti como don, como regalo, por gracia. Satanás nos apunta con el dedo, es el acusador. Recordad que ese nombre significa eso, acusador. Y está ante el Padre diciendo, mira, ¿ves lo que ha hecho? Y además te lo va diciendo a ti, te lo va recordando en la oreja todo el rato, ¿eh? ¿Ves lo que has hecho? El problema tantísimas veces es este. Sabemos que Dios nos perdona. El diablo está ahí recordándote el pecado, pero incluso puede recordarte pecados pasados de a saber desde hace cuantísimo tiempo. Ya perdonados incluso. Sí, sí. Y el grave problema está en que muchas veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando Dios ya lo ha hecho y recuperamos ese pensamiento y le damos vueltas, es la condición humana, tristemente. Y recordemos que por esta condición humana, cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo final para el pueblo de Dios, en el cual ya todo estará decidido, habrá esos momentos en los cuales nos volverán al pensamiento todos esos pecados pasados, o algunos de ellos en concreto, que nos van a estar, como tú decías, machacando la mente, y algunos lo superarán pronto y otros tardarán más. Y allí va a ser la culminación definitiva de una criba, de una pureza absoluta, de purificación de carácter, en el cual, una vez superado eso, gracias a recordar que Cristo ha muerto por ti y eso se te ha perdonado, te puedes sentir libre y esperar ese momento que ya faltará tan poco para el retorno de Cristo, con la esperanza de que se te va a llevar con Él. Amén. Y eso no debemos olvidarlo nunca. Es nuestra tendencia humana, pero siempre cuando venga ese pensamiento, Cristo murió por mí, y aferrarnos a Él como sea. Fijaros cómo ¿vamos a ser todos de los 144.000 que vamos a pasar la angustia de Jacob? No. ¿Pero qué nos dice Elena White? Orad para ser de los 144.000. O sea, la preparación que van a recibir los 144.000 también la tenemos que recibir nosotros. Todos debemos optar a ser de los 144.000. Si podemos, claro. O no podemos ser. Es para todos. Por lo tanto, estas angustias que podamos sentir ahora, que podamos vivir ahora, son preparación. Y así las debemos tomar. Con fe. Con gozo. Gozaos, dicen vuestras pruebas, ¿no? Porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos alegrarnos, debemos tirar hacia adelante, con fuerza, sin mirar atrás, mirando hacia adelante. Pablo también nos habla de eso. Es realmente, no me sale la palabra, animador, ¿no? Alentador el hecho de que podamos gozar de todo esto. Comprenderlo, porque recordad que la transformación es por nuestro entendimiento. La conversión es por la transformación de nuestro entendimiento, dice Pablo. Cuando comprendemos estas cosas, debemos caminar hacia adelante, porque sabemos que todo ya lo ha proveído Cristo, por lo tanto no debemos quedarnos aquí, debemos volver al esquema inicial. No quedarnos en el paso de... Sabemos lo que es el pecado, está clarísimo, pero nos quedamos ahí como... No llegamos a la gracia. ¿Por qué? Lo que decía Víctor. No nos perdonamos a nosotros mismos.
¿eh? Y esta fue la experiencia del mismo Lutero, ¿eh? Ujú. Él se encontraba... Coge el micrófono. ¿El micrófono está por ahí? Sí, decía que esta fue la experiencia que vivió el mismo Lutero, porque él se encontraba pues pecador, se encontraba perdido, y eso era una angustia. Sabemos cómo hay muchos en religiones así extremistas, sobre todo católica, de Opus, etcétera, que incluso maltratan su cuerpo, ¿eh? Para liberarse. Soy pecador y se maltratan para liberarse. Eso no es lo que Cristo quiere. Y Lutero lo comprendió, que no era eso, sino que era la gracia de Dios, la justificación por la fe, lo que te liberaba de esa condenación que él veía en el pecado. Y esa experiencia la vivimos muchos. Pero cuando conoces a Cristo se te abre un mundo, una esperanza. Por eso es el mejor camino. Sí. Es el mejor camino. Por lo Fuera de tanto, él. hermanos, al ataque, ¿no? Somos un ejército, ¿eh? Somos un ejército, no sé si lo sabéis. Porque dice, es Dios de los ejércitos, ¿no? Y hay unos ejércitos, ¿quiénes son? Somos nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, y los ángeles también. Pero estamos al pie de, como se dice, en el frente, ¿no? Estamos haciendo un trabajo que los ángeles no pueden hacer. En primera línea, ¿no? Y recordad que una de las tácticas que se utilizaba en la guerra y aún se utiliza para cargarse al enemigo es desanimarlo, ¿eh? La propaganda, ¿no? Enviaban ahí panfletos diciendo que se habían cargado no sé cuántos miles de sus filas, y imagínate que es el soldado que está ahí recibiendo por todos lados, recibe un panfleto y dice, se han muerto 200.000 ayer. Y dices, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿me voy para casa o sigo luchando, no? Pues eso es lo que hace el diablo. Propaganda. Propaganda. De eso hablaremos también en Costa Rica, respecto de la propaganda, respecto del cambio climático. Es propaganda. Es una concienciación para hacerte creer que tú no sirves, no puedes. ¿Eh? Ni siquiera en Cristo. ¿Eh? Porque murió solo por los que no eran como tú, los que no eran tan débiles como tú. Tú no puedes asirte de Cristo. Eso es lo que nos dice Satanás, constantemente. Por eso debemos compensarlo fijando en nuestra mente el pensamiento de Cristo, ¿no? De la fuerza que representa a Cristo, el poder inmenso que tiene, infinito, y eso nos hace o compensa el otro pensamiento que nos hunde, ¿no? Aleluya, ¿no? Esa palabra preciosa, ¿no? Aleluya. ¿Eh? Debemos ser alegres, pensar en todo eso. Vamos a leer la lección del lunes, después de leer Romanos 6:12, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En sus deseos sería también, ¿no? Obedecemos al cuerpo mortal en sus deseos. ¿Y qué dice Elena White al respecto de eso? Dice: lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Porque hay una tendencia del cuerpo de pecado, ¿verdad? ¿Qué es qué? Tenemos la tendencia al mal. Pero ¿qué pasa? Hay una herramienta brutal, que es la voluntad. Elena White habla mucho de eso, también en La conducción del niño, un libro muy interesante. Tengáis o no tengáis hijos, es recomendable. Porque todos hemos sido niños. Y comprenderemos mucho de nosotros mismos también, porque somos como somos. Fijaros, dice: este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. La fuerza de voluntad. Eso gobierna. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro conjunto, en el alma, que es el alma viviente, que somos todos nosotros, la voluntad es la que gobierna. El poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad.
Todo, ¿eh? Dice todo, ¿eh? No dice algunas cosas, a veces, por la mañana sí, por la tarde no. No, todo depende de la voluntad. Por lo tanto, no vale quedarse sentado y esperar a que el Señor, pues bueno, te ponga en no sé dónde y te lo arregle todo. Hace falta decidir. Hace falta saber cuál es tu voluntad en relación con la voluntad de Dios. Y dirigirte hacia lo que, y agarrarte y no soltar lo que ves que realmente es bueno. ¿Y cuántas veces nos falla eso? Muchísimas. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Si tú eliges servirlo, ¿Él qué hace? El resto, ¿no? Dice, bueno, pues mira, ahora vamos a cortar por aquí, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, ¿eh? ¿Y qué hace? Como el alfarero, ¿no? Moldea. Tú te pones a su servicio, te sometes, y al someterte, tú, fango duro y seco, que no te puedes amoldar a nada, ¿qué recibes? El agua del Espíritu, y empieza el fango a blandear, y ahí te empieza a moldear. Por eso hace la similitud del alfarero en la palabra de Dios, ¿no? Sigue. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza eterna será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo, tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Tus afectos se centrarán en Él. Él pone el resto. Nuestros afectos no se pueden centrar en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros amigos, no se pueden centrar en ellos. Hay que centrarse en Dios. Luego Él pone el resto. Él hará que ames más a tus hijos, que ames más a tu esposa, a tu marido, etc. De una manera que por ti mismo no llegarías, ¿no? Nosotros conocemos el amor televisivo, el amor sentimental, y creemos que eso es lo que llena, pero eso no es lo que llena. Eso da un placer momentáneo. Lo que realmente llena es el amor fiel, permanente, etcétera, etcétera. Eso, tal como explica Elena White, cómo define el amor. Es muy bonito. En Hogar Cristiano lo pone. Fiel y permanente. Tanto vale para la pareja como para la amistad. También ella lo compara. Es un gozo anticipado del cielo, ambas cosas. Y además es un amor que duda. Este amor sentimentalista que tú hablas es un amor que duda, ¿no? Según la palabra que el otro diga, según el hecho que haga, ya está la duda, ¿no? Sí. Hay mucho amor, mucho, pero ya está la duda. Ya. Tú por aquí, yo por allí. Esto con Cristo no sucede. No. Mira, Elena White dice, evitar las suspicacias, las dudas y el descontento, porque hará de vuestra vida un fracaso. De ahí viene el juicio. Suspicacias, dudas y descontento. Fijaros, eso es la definición de la naturaleza humana. Y eso crea inseguridad. Y lo que dice Elena White es que vamos con nuestras inseguridades ¿a quién? A Cristo. Siempre es lo mismo. Siempre es el mismo camino. Bueno, más adelante nos recuerda que concupiscencias, aquí en este texto que hemos leído, quiere decir deseos, que ya lo hemos dicho. Más abajo dice, es decir, Dios es el centro de su nueva vida. La persona sirve a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. Evidentemente no podemos tener dos señores, lo dice la palabra de Dios, ¿no? O servimos a uno o al otro. Plenamente a uno o plenamente al otro. No hay término medio. Por lo tanto, si hay algo que estamos haciendo que sirve al otro, ya estamos sirviendo al otro. Fijaros cómo tenemos que estar siempre velando en nuestra mente.
Caemos fácilmente. Es que es muy fácil caer, ¿eh? La lección del martes, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Volvemos al esquema. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es estar bajo la ley. Recordemos. Evidentemente, recordamos, aquí la lección nos recuerda. Está hablando con personas que estaban guardando ¿qué? La ley ceremonial aún. Y les recuerda, no estáis bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cuando Cristo vino, esa ley ya se acabó, la ceremonial. Pero se puede aplicar, evidentemente, al judaizar o al ser fariseos con la ley que ya tenemos también. Y con la ley vigente aún del Antiguo Testamento. Las normas para el matrimonio, algunas de la higiene, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que aún son vigentes, ¿no? Esas normas nos sirven para nuestra vida. Pero tenemos que verlas también con la visión de la gracia, que son para nuestro bien. No quedarnos solo en cumplir ciertas cosas y quedarnos vacíos por dentro. Más adelante la lección del martes nos dice más abajo, final del tercer párrafo. Estamos en el contexto de la promesa de la victoria sobre el pecado. Recordemos que es una promesa de Dios que somos victoriosos, ¿no? Creer en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. Por lo tanto, si nosotros nos asimos de Él, vencemos al mundo. Como decíamos, ¿no? Nos sentimos débiles, nos sentimos inútiles, como Elías mismo se sintió. Recordemos que oró 7 veces, ¿verdad? Y luego vino la nube. En la 7ª vez, hasta la 7ª vez, estuvo repasando su vida, ¿eh? Estuvo en la angustia también de Jacob, casi. Estuvo analizando en cada oración, que cada vez que se arrodillaba pensaba, Señor, seguro que todo esto, seguro que... Y en la última dijo, porque yo no soy nada y tú lo eres todo. Dice Elena White que fue así. Y entonces vino la nube. Llegó a la comprensión, yo no soy nada, tú lo eres todo. Eso es una promesa, por lo tanto somos vencedores en Él. ¿Cuándo? Cuando sentimos como Elías, que no somos nada y Él lo es todo. Y que por mucho que podamos pensar y echarnos cosas a la cabeza, si Él no actúa, no eres nada. No puedes llegar a Él. Entonces, nuestra fuerza de voluntad, ¿hacia dónde va? Hacia comprender eso. Un poco somos como un recipiente, ¿no? Que puedes coger quién lo va a llenar, pero tú no puedes llenar nada de ese recipiente. Por lo tanto, cuando eliges a Dios, pues Él es el que luego te lo da todo, ¿no? Tu capacidad de obedecer, tu capacidad de cumplir la ley, tu capacidad de vivir sin pecar, tu capacidad de amar a los demás y a Dios por encima de ti mismo, y finalmente la capacidad de ser transformado, ¿no? Todo te lo da Él, nosotros no podemos absolutamente nada. Señor, solo escoger quién te rellena, ¿no? Es un recipiente con una puerta. Sí, sí. La puerta que estuvimos hablando, ¿no? La puerta de nuestra mente, ¿no? Ese famoso tercer ojo, ¿no? Esa puerta, ¿dónde la diriges, no? ¿De qué quieres llenarte, no? ¿De la energía del universo? ¿O del poder de Dios? Entonces, cuando te llenas de eso, pues ya fluyes hacia otro lugar, ¿no? Y ya vemos que Elena White también dice que no somos exactamente un recipiente, sino que somos un caudal. O sea, somos como una gran tubería que recibimos luz y que solo podemos ser caudal si damos esa luz a alguien, ¿no? Si nos lo quedamos somos un recipiente, pero ahí esa luz se va pudriendo, y no recibimos más. En cambio, si vamos dando, vamos recibiendo. Es como lógico, ¿no? Si el recipiente se llena y no cabe nada más, pues nada, si no lo vacías dándole a los demás, por eso no es cuestión de que es mi verdad, ¿no? Es la verdad de Dios que la recibo y la doy. Somos caudal, dice Elena White. Es como el río, ¿no? Sí, sí, un río. Recibe el agua de la montaña.
Es el mismo símil que decíamos, es como un río, ¿no? Que él recibe el agua de las nieves, de las montañas, ¿no? Y va bajando hasta llegar al mar, pero mientras tanto va nutriendo tierras, huertos. ¿Y el mar qué representa en la Biblia? La gente, ¿no? Las multitudes. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, llevar el agua fresca, ¿no? A las multitudes. Ese es el camino del cristiano, ¿no? Ir recorriendo, bajando esas aguas, ese río, pero nutriendo a los demás, ¿no? Sí, al lado de los ríos estaba toda la vida, recordemos, más abajo del Marte nos hace una gran pregunta. ¿Qué evidencias tangibles puedes señalar que revelen lo que Cristo ha hecho en ti? Tangibles, ¿eh? Tangibles es que tú las puedes tocar, ¿eh? O sea, que tú las puedes vivir, que tú las recuerdas, hechos, cosas, ¿eh? De tu vida. ¿Qué evidencias tangibles puedes señalar que revelen lo que Cristo ha hecho en ti? ¿De qué aspectos te niegas a desprenderte? ¿Y por qué deberías deshacerte de ellos? Grandes preguntas, ¿eh? Podemos pasarnos la vida estudiando, pero si no nos hacemos estas preguntas, examíname, oh Dios, ¿no? Dame la respuesta a todo esto, ¿no? En resumen, a mí me mostró todo mi mal y una vida por delante para hacer el bien. Creo que todos deberíamos plantearnos esto, ¿eh? Cuando tú tienes conciencia de pecado, ves todo lo que has hecho mal en tu vida. Todo. Y hay cosas que aún vas viviendo y recuerdas. Luego, eso hice hace 40 años. Yo puedo decirlo porque ya tengo más de 40. Pero ¿qué pasa? No podemos quedarnos ahí. Tenemos toda una vida por delante para hacer el bien. ¿Eso no te da alegría? ¿No te da esperanza? ¿No te pone una sonrisa en la boca? Toda la vida por delante para hacer el bien. Lo que hay detrás no cuenta. Lo tira al abismo, dice. No sirve. Lo que me interesa es lo que vas a hacer a partir de ahora. Y vamos a hacerlo juntos, dice. Por lo tanto, vamos a ese viejo refrán que dice, mientras hay vida hay esperanza, ¿eh? Por lo tanto, gracias a Dios, ¿por qué? Por la vida. Porque aún podemos hacer el bien, ¿eh? Olvidémonos ya del mal que hemos hecho y vamos a hacer el bien. Es que, bueno, yo quería comentar algo. Es que a veces olvidamos el propósito que tenemos en esta vida. Yo quería leer una cita pequeña de Elena White que colgué hace algunos días, que dice, muchos no entienden el propósito para el cual fueron creados. Lo fueron para beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios más bien que para gozar de sí mismos y glorificarse. Es que si no entendemos esto, nuestra vida va a ser un viacrucis total. Si no entendemos que fuimos creados para hacer el bien, para hacer la obra de Dios, que eso es lo que nos debe de mover a hacer absolutamente todo, entonces vamos a estar siempre no siendo constantes, no siendo felices. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos están marcados en otro lugar. Pero si nosotros tenemos la conciencia de que fuimos creados para beneficiar a la humanidad, para llevar a otros el amor de Cristo, y viendo la humanidad tal cual estamos viendo, que cada vez va peor, cada vez hay más gente que necesita de Dios, cada vez hay más gente que está hundida en las depresiones y en cuantas cosas. Entonces nosotros que conocemos, que tenemos esa luz, que sabemos lo que viene y la esperanza de que Cristo viene, para eso fuimos creados, para llevar esa luz a otras personas, y es la única forma en que nosotros podremos ser felices aún aquí en esta tierra, que tendremos nuestros problemas y nuestras luchas, pero teniendo eso como objetivo, nunca vamos a caer, siempre vamos a ir para adelante. La lección del miércoles, Romanos 6:16, vamos a leer Romanos 6:16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia. Fijaros, en el 6:16 habla de obedecerle o ser esclavos del pecado o obediencia para la justicia. Si nosotros buscamos la palabra de obediencia para justicia, perdón. Si buscamos la palabra obediencia para justicia, nos va a salir sumisión. Sumisión. Volvemos otra vez a someternos, como hayamos hablado en algunas ocasiones. Como esa palabra tiene que estar en la mente de la Iglesia. Someterse a Cristo. Es una obediencia realmente total. No es una obediencia a veces. Es una obediencia de someterse. Por lo tanto, es todo lo que Cristo decida que debes hacer, debe hacerse. Más adelante, el 17, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fijaros. Estamos hablando de esclavitud del pecado y servidumbre de justicia. Fijaros, es muy interesante, porque un esclavo a veces podemos pensar, ¿no?, que es alguien que está pues a la fuerza en un lugar. Pero un servidor, un sirviente, un siervo es un siervo fiel, ¿no? Un siervo es alguien que busca el bien de su Señor, que quiere servirle por fe, por amor, ¿no? ¿De acuerdo? Que lo hace libremente, ¿no? Lo hace libremente. Sí, pero lo que está claro es que somos esclavos o de uno o de otro. Eso es impepinable. Porque libres no somos. No conocemos a Cristo, nos creemos libres, pero no. Estás en las garras del diablo. Aparentemente te ves libre, ¿no? Pero cuando sigues a Cristo, que estás esclavizado a Cristo, Él te da la auténtica libertad. Él te forma como persona, te da felicidad, te da seguridad. Por eso hay que ser esclavos de Cristo, no del otro. El otro solo te llevará a la ruina, a la miseria, a la mala vida y al final a la perdición, ¿no? Pero Cristo, ser esclavo de Cristo, mirad, en el antiguo Israel había esclavos que querían servir siempre a ese dueño. Incluso se dejaban horadar la oreja y estaban, después de los 7 años, estaban permanentemente en esa casa. ¿Por qué? Porque se sentían bien, estaban bien cuidados, eran tratados como hijos incluso. Pues esto es lo mismo que Dios pretende con nosotros. Si le obedecemos de esta forma como esclavos, Él hará todo lo mejor para nosotros. No nos dejará abandonados, no nos dará lo peor, las obras, nos dará los manjares. Hay que recordar que el concepto que comentas de esclavitud bíblico es muy diferente del concepto de esclavitud que tenemos nosotros en la mente. Tenemos en el concepto de esclavitud, pues, típico de la esclavitud de la raza negra, en América, etcétera, etcétera, ¿no? Obligados, machacados y tal. Entonces, claro, cuando alguien escucha esclavos de Cristo, esclavos de Dios, salen corriendo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento pues no se lee ni se comprende, ¿no?, ni se quiere tampoco, ¿no? Entonces un poco iba a ese sentido, ¿no? Que realmente hay un servicio en esa esclavitud, ¿no? Que ese servicio hacia los demás también te hace esclavo de Cristo. Pero que en cierta manera, ¿qué es? Es libertad. Es libertad de pecado, ¿no? Libertad de pecado, ¿no? Si seguimos leyendo, vamos del 19 al 23. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. De lo mismo que habéis utilizado para hacer el mal, utilizadlo ahora para hacer el bien. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres respecto a la justicia. Aquí la palabra libres significa sin freno para ir al placer. Sin freno para ir al placer, erais libres para la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La libertad, que parece libertad, pero al fin es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esta libertados es casi la misma palabra que hemos dicho antes de libres, de justicia, con una terminación diferente. Pues aquí ya sí que implica hacer libre. Fijaros como la misma palabra, la misma raíz muchas veces implica una cosa y toda la contraria. Lo hemos visto muchas veces, en muchas lecciones que hemos tratado sobre las palabras hebreas, o las palabras griegas en este caso. O sea, fíjate cómo la libre de justicia es sin freno para ir al placer. Al no tener la ley en mente, ¿qué pasa? Si no hay ley, no hay conciencia de pecado, por lo tanto, vale. Lo que en el mundo se entiende libre albedrío es libertinaje, pero lo que la Biblia dice que es libre albedrío es libertad para elegir. Para libertad para elegir, lo que decíamos antes, ¿quién quieres que llene? ¿O quién quieres que te dé ese poder, esa energía que va a hacer que llegues a los demás, ¿no? Y aquí es donde juega la voluntad humana, ¿no? Claro, aquí está la voluntad. La voluntad es como el interruptor, ¿no? Hay veces interruptores que son, que dices, si lo tiro hacia la izquierda va hacia un lado, hacia la derecha va hacia el otro, ¿no? Pues es la voluntad de decir, ¿hacia dónde pongo el interruptor, no? La que crea el carácter. Bueno, el carácter te lo pone Dios. Lo que pasa es que tú dices, bueno, es como aquel que quiere aprender algo, ¿no? ¿A quién voy? ¿Al maestro bueno? ¿Al que realmente es bueno? Que dices, me va a enseñar bien y voy a aprender bien, o voy a otro que sé que, bueno, está más cerca, más guapo, pero no me va a enseñar, ¿no? En cambio aquel es un poco más rudo, pero voy a aprender más de él, ¿no? Entonces, elegimos de quién queremos aprender, ¿no? Aquí, más adelante en la lección del jueves, vamos a leer el penúltimo párrafo que dice: observa además que en la descripción del retrato de los dos amos, Pablo llama la atención sobre el hecho de que servir a un amo implica librarse de servir al otro. De nuevo vemos que las alternativas son bien específicas, o una o la otra. No hay término medio. Al mismo tiempo, como todos sabemos, estar libres de dominio del pecado no significa ser impecables, y que no luchemos o incluso que a veces no caigamos. Significa que ya no estamos dominados por el pecado, por más que éste siga siendo una realidad en nuestra vida y por más que debamos reclamar diariamente las promesas de victoria sobre él. Tú has decidido no servir al pecado, por lo tanto, no te domina el pecado, pero sigues luchando contra el pecado. ¿Y cuál es la fórmula? La tenemos aquí. Sabemos cuál es la conciencia, sabemos cuál es el pecado, nos asimos por gracia al perdón y a todas las ventajas que nos da Cristo. Van incluidas en aceptar. Justificación, redención, remisión, propiciación, todo eso. Aquí dejábamos una cosa que es interesante, sí, en el versículo 17, sí, que nos habla de la auténtica doctrina. La doctrina, sí, que dice que la palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza, sí. Cuando no estamos o no aceptamos la auténtica doctrina, pues la enseñanza es errónea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de progresar, retrocedemos. Y en vez de ir hacia la salvación, pues vamos hacia el otro camino. Claro, doctrinas, hay muchas en la Escritura, ¿verdad? Pero hay que aceptarlas todas, no unas sí y otras no. Y tenemos el caso, pues, por ejemplo, de la doctrina
de la divinidad, de tres, Ujú. que está siendo tan atacada y el diablo se cuida de ello, ¿no? Claro, cuando rechazas esa doctrina, sobre todo la de la tercera persona de la divinidad, ¿qué sucede? Él ¿qué hace? Te ayuda a entender, a comprender. ¿Eh? Claro, si lo rechazas, no puedes entender las doctrinas. ¿Eh? Y a veces pues ves cosas y las ves erróneas, como el blanco de la ley es Cristo, ¿no? Ujú. Claro, ya está, ya no hay ley. Claro, si tienes el Espíritu, pues te darás cuenta de que eso significa otra cosa. Igual que el día y la hora nadie sabe, significa otra cosa de lo que está diciendo, más profundo. Por eso es bueno andar en la auténtica doctrina. Pablo se preocupaba por eso. Por eso escribía a las iglesias que andasen en la auténtica doctrina. Dice, porque habrá lobos disfrazados entre vosotros que os enseñarán otras cosas, otro evangelio diferente. Lo importante es la auténtica doctrina, pero aceptarlas todas. No, esta sí, porque me va bien, me es cómoda, pero aquella no, ¿no? Hay que someterse. Ujú. Como siervos hay que someterse a la voluntad de Dios, aceptando todo. ¿Hay que guardar el sábado? Bueno, pues hay que guardar el sábado, es lo que el Señor demanda. ¿Hay que hacer otras cosas? Pues hay que hacerlas, porque es lo que el Señor demanda para tu bien y para tu futuro, que será eterno, si eres obediente en ese aspecto, ¿no? Yo quería resaltar eso que nos dice en 17, 18, creo que es, dice, aunque erais esclavo, habéis obedecido. Eréis esclavos de Satanás, pero habéis obedecido. Ánimo, habéis obedecido. Por lo tanto, recoged todas las herramientas, todas las armas que tenéis, ¿no? En Cristo. El viernes, y ya acabamos. Leemos lo que dice Elena White, dice, Él, Jesús, nos consintió en pecar, perdón, no consintió, Él, Jesús, esta hora de cortarlo, Él, Jesús, no consintió en pecar, ni siquiera por medio de un pensamiento cedió a la tentación, igual que nosotros, ¿verdad? Igual. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza humana. Divina. Eso es muy importante. Muy parecida a la que acabas de leer. Y recordemos que esto siempre va asociado desde el mismo momento del nacimiento de Cristo. A ver quién de nosotros ha empezado así su vida. Elena White dice que Cristo, bueno, y la Biblia también, ¿no? Que Cristo se apartó de la divinidad, o la apartó para él como hombre enfrentarse, ¿no? Pero, Elena White dice que mantenía la vida del universo y de las personas aún encarnado. Sustentaba todo. O sea, no dejó la divinidad, dije, mira, la dejo al Padre y yo me pongo aquí de hombre, no. Era hombre y Dios. Era hombre y Dios. Y dice que, ¿qué? Dice, y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Él la tenía. Si nosotros tenemos un modelo que no tiene naturaleza divina, o que ya viene con tendencia al pecado, ¿a quién nos vamos a asemejar? ¿Nos va a acercar a Dios? ¿Vamos a tener naturaleza divina? ¿Vamos a ser partícipes de la naturaleza divina? No, porque no tiene la naturaleza divina, será solo humana. Estamos negando a la divinidad de Dios si esto no lo aceptamos. Vino sin tendencia al pecado. Y fijaros, es que es muy sencillo. O sea, hombre y Dios, Dios. Es como una transición, ¿veis? Hombre,
hombre y Dios. Dios es el camino, es la puerta del hombre para llegar al trono de Dios, a estar con Dios. ¿Y qué necesitas? Un hombre y Dios. En él hay una transformación, hay un paso de humanidad, divinidad, ¿no? A santificación. Es la santificación en él mismo, ¿no? Si le quitamos esa parte, nos quedamos otra vez, nos volvemos a caer otra vez, ¿no? Antes hablábamos también de los 144.000 y van a llegar a esa cota de no pecar, es verdad. Un privilegio, desde luego, que hay que trabajarlo desde ahora, porque seguramente de esos 144.000 no son gente que van a nacer en un futuro, seguramente ya son gente que están vivos ahora. Pero aún y así hay una gran diferencia. No pecarán como Cristo no pecó, pero antes sí habrán pecado. ¿Y por qué ya no pecarán? Porque se habrán acogido plenamente a esa naturaleza divina que Cristo ha impartido, sin el cual no se podría tener y por tanto no se podría llegar a no pecar. ¿Serán Dios? No, serán como Cristo. Y fijaros, dice que como hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Cómo serán los 144.000? La permanencia total del Espíritu Santo en ellos. Por eso no habrá tendencia ya. Ya no pecarán. Pero sufrirán la angustia. Como humanos. Como lo sufrió él, ¿no? Exacto. Exacto. En el Getsemaní. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano... Es que es muy importante esto, lo voy a volver a leer. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Es esa última flecha de ahí, Es la segunda flecha. Conciencia de pecado, por fe recibimos todo eso. La remisión de los pecados nos hace propicios, expía por nosotros, nos santifica. Por fe. Por eso la justificación, por fe. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos y a poner corazón, mente y alma en la obra de extender el reino de Dios, que decía Fanny antes. Corazón, mente y alma, ¿en qué? En extender el reino de Dios. Debe ser nuestro levantarnos y nuestro acostarnos, de pensar en que debemos trabajar para que el reino de Dios se expanda. ¿Llevando a quién? A los que no lo conocen. Una profesión del cristianismo sin la fe, una profesión del cristianismo sin la fe y las obras correspondientes no servirá de nada. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno son los siervos de su señor, al cual se entregaron para obedecerle. Son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios a menos que renuncien a todas sus obras. No puede ser inofensivo para los siervos del Rey Celestial tomar parte en los placeres y las diversiones de que participan los siervos de Satanás, aun cuando repitan a menudo que las tales diversiones son inocentes. Es la venta, ¿no? La propaganda que decíamos antes, ¿no? Es la propaganda. La propaganda es, disfruta de esto porque la vida son 3 días o 4, tampoco te va a pasar nada porque lo pruebes, disfrútalo y luego ya. Ya mañana hablamos. A mí no me afecta, ¿no? No, a mí me afecta menos. Bueno, Dios ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a sus hijos de los impíos y purificarlos para sí. Los adventistas del séptimo día deben vivir conforme a su fe. Y para acabar, porque no sé, creo que se me ha hecho un poco tarde. Para acabar, primero recordar que Él hizo su parte, por lo tanto ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, que es aplicar la voluntad en Él. Nuestra voluntad, someterla a su voluntad, es lo que nos toca hacer. Y quiero leer Romanos 8, 31 al 39, porque es alentador.
Romanos 8, 31, 39 es para todos los pecadores. Y como somos todos pecadores, vamos a escucharlo. ¿Alguien quiere leerlo? Romanos 8, 31 al 39. Nos va a dar poder, o sea que aprovechar. Romanos 8, del 31 al 39. ¿Alguien quiere leer? Aquí detrás, aquí está. Romanos 8, de 31 al 39. Porque he visto que en la lección de Romanos no se va a leer esto. Y creo que lo he estado buscando. Hay pasajes que se los dejan. Sí, pues Romanos 8, 31 al 39 yo creo que... Vamos a leerlo despacito. Despacio. Y ya a darnos cuenta de lo que se dice aquí. Vamos a reflexionar sobre lo que se dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Satanás, pero ¿quién va a vencernos? Si Dios está con nosotros, ¿vamos a tener enemigos que estén a la altura? Sean gigantes o no. No vamos a tener enemigos. Bueno, quiero decir enemigos que nos venzan. Seguimos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dio a su propio Hijo, dice, si dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? O sea que todo es nuestro. Todo es nuestro en Cristo. Y no lo será todo, no es una promesa, no es una predestinación en Cristo que todo será nuestro, no estaremos disfrutando de la vida eterna en una tierra nueva y seremos coherederos con Él. ¿Será nuestro o no? Todo. Todas las cosas. Seguimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién se atreve? ¿Va? ¿Quién se atreve a acusar a los hijos de Dios? Satanás lo hace. Pero, ¿tiene algún sentido eso? ¿Va a llegar a algún lugar si somos hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Mediante qué? La muerte de Cristo, ¿no? Nos hace justos, por lo tanto, que acusen lo que quieran. Que acusen lo que quieran. Tú eres esto, tú eres lo otro. Me es igual. Cristo me hace justo. Amén. Cristo me hace justo. Acusadme. Es impresionante. Seguimos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? ¿De qué nos libró Cristo en la cruz? De la muerte. Pero de algo relacionado con la condenación, ¿verdad? De la condenación de la ley. La ley nos da una conciencia de pecado. Cuando estamos aquí, estamos condenados. Condenados. Porque no vemos a Cristo. Estamos condenados por lo que la ley dice que hacemos mal. ¿Pero de qué nos libra Cristo? De esto. Justamente nos libra de esto, de la condenación de la ley. Por eso no podemos acceder a todo lo otro. Fijaros, ¿quién me condena? Es como María Magdalena, ¿no? Que estuvo a sus pies, que le querían apedrear, ¿no? Era ella, ¿no? Porque había sido infiel. Venían, la traían todos, bueno, había hecho de todo, ¿no? Eso se ve, y la trajeron allí para apedrearla, ¿no? Y nadie dice que que sea libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Dijo Cristo. Y nadie tiró la piedra, ¿no? Porque les enseñó los pecados ahí escritos en el suelo y todo el mundo se fue, ¿verdad? Entonces, Él le dice, ¿ves a alguien que te condene? ¿Ves a alguien que te acuse? Dice, no. Dice, pues ve, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Porque Él ya estaba representando ¿qué? ¿Qué iba a hacer? Iba a librarlos de condenación.
ve y no peques más. Pero estás libre de condenación. Y yo no te condeno. ¿Eh? Ni él mismo le condenaba, porque ya estaba él, ya iba a cargar con todo eso. Seguimos. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es que cada versículo es más alentador. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me acusa? ¿Quién me condena? Nadie puede. Estoy justificado por Él. ¿Quién me separará de Él? ¿Recordáis el himno del principio? Jamás podrá nadie separarnos. Jamás podrá nadie separarnos de Cristo. De su amor hacia nosotros. Nosotros podemos separarnos de Él cuando queramos, ¿eh? ¿Verdad? Decir, mira, pues ya no lo quiero. Pero Él seguirá amándote. Y dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Seguimos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La vida ya no tiene, el cuerpo no tiene ya interés. O sea, seguimos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores, en la acusación, en la condenación, en la tribulación, en la persecución. Somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque somos herederos también. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de Él. Seguimos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una condición mental de alma absoluta, ¿eh? Es alucinante. Ante esto no hay nada externo que pueda derribarte. ¿Qué puede? Es para me iba a decir, es para hacerte una camiseta. Casi. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, porque estamos vivos y estamos luchando cada día y vamos a tener tentaciones, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Seguimos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué es lo único que no es creado? Por lo tanto, todo lo que no sea Dios no nos puede separar. Y Él no quiere separarse de nosotros, o sea que... Es lo que decía antes. Con Cristo somos invencibles. Nada nos puede vencer. Es que nada, es una promesa. Nada. Es una promesa. Es una promesa. Somos pecadores, pero por eso está todo esto hecho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Josep, pots fer l'oració, company? Algú té el micro? O tu mateix, va. No? Josep? No sé si están llegados, sí. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo. Señor, te agradecemos por el mucho amor que has tenido hacia la humanidad. Como tú diste a tu Hijo, para que Él nos redimiera de esta perdición en la cual estábamos inmersos. Señor, te damos gracias porque tú un día nos diste a conocer esta esperanza. Nos llamaste de las tinieblas a tu luz. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que
como hemos leído, que nada de este mundo pueda separarnos de este camino que tú nos has dado. Que prosigamos adelante a pesar de las dificultades, sabiendo que la meta será inmensa, estar contigo por la eternidad. Señor, perdona las muchas deficiencias, los muchos pecados que cometemos y ayúdanos, Señor, a no pecar, que nos asemejemos a Cristo, nuestro gran modelo. Y de esta forma, Señor, podamos ser vencedores. Y a la vez, Señor, que también podamos ayudar a otros a salvarse, a conocerte, a cambiar el estilo de vida, sabiendo que esta vida es pasajera, que aquí solo somos peregrinos, pero que de aquí un poquito tiempo tú vendrás, Señor, a buscarnos para darnos la vida auténtica, que nunca terminará. Señor, que tu paz quede con nosotros, que el ánimo de seguirte esté siempre ahí, que tu Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.